Venga, continuamos. Vamos a ver en este vídeo el origen y desarrollo de la moralidad y vamos a empezar ya de hablar de valores. La asignatura se llama así, valores éticos. Vamos a ver qué es un valor, cómo funcionan, cuáles son, cómo llegan a nuestras vidas. Origen y desarrollo de la moralidad. Lo que se trata es de que sepáis que hay como dos teorías respecto a cuál es el origen de la moral en el ser humano. La primera teoría dice que la moral es algo innato, es decir, la conciencia moral nace con nosotros, estaría relacionado con lo que es el temperamento, que son esos rasgos un poco que heredamos de nuestros padres, ¿no? Y que desde un principio hacen que determinados niños, siendo ya muy pequeños, prácticamente recién nacidos, reaccionen de una manera u otra a todo aquello que sucede en su entorno. Y por otra parte, la otra teoría, que a mí personalmente me parece mucho más interesante, habla de que la moralidad o la conciencia moral es algo que vamos adquiriendo. Es decir, que está mucho más relacionado con los factores sociales en función de lo que vamos percibiendo en nuestro crecimiento. Es decir, tú puedes tener un temperamento de nacimiento, pero luego tu concepto de lo que es bueno, de lo que es malo, tu sentido de la responsabilidad, tu sentido del deber, el análisis de lo que en tu sociedad se considera está bien o mal, es algo que poco a poco vas adquiriendo conforme creces y vas observando a los mayores. Hay un término en ética, que es la endoculturación, que defiende una cosa muy sencilla, y es que para que una sociedad sea estable es muy importante que una generación transmita a la siguiente generación cuáles son aquellos valores que considera fundamentales. De esta manera todas las sociedades pues ganan en estabilidad, ¿no? Si no, cada generación provocaría una revolución. Lo suyo es que las sociedades evolucionen analizando las morales que han recibido de su generación anterior. ¿Cómo surge en nosotros la conciencia moral? Seguimos hablando un poco de este tema. Me voy a echar para acá. En principio está claro que tiene relación con nuestra naturaleza y somos seres sociales. Es decir, es muy difícil pensar que alguien que no se relaciona con otros pueda llegar a desarrollar una conciencia moral. Es decir, puede llegar a desarrollar un instinto de supervivencia, pero no analizar la realidad como se hace cuando utilizamos la conciencia. Esto es solo posible en la medida en que nos relacionamos con otras personas que son las que nos enseñan y son las que luego nos obligan a tomar nuestras propias decisiones en función de lo que hemos conocido gracias a ellas. Está claro que las morales evolucionan, no son estáticas. Es decir, el concepto de bueno que tenemos ahora respecto a algunos temas no tiene nada que ver con el concepto de bueno que se tenía en la Edad Media o hace 50 años. Las sociedades cambian, se van adaptando, se atienden nuevas necesidades, se ve la realidad desde una perspectiva distinta y eso influye en el concepto de bondad o de maldad. Pero sí debe existir una especie de base o esencia sobre la que construir todos esos cambios. A mí me parece muy importante que te quedes con esto. Y es que cualquier moral debe estar basada siempre en valores humanos. Una sociedad cambia y genera una serie de problemas que antes no existían. Yo pongo, por ejemplo, en bachiller, que vemos también un poco esto, como cuando yo tenía tu edad, me resultaba imposible pensar que algún día me iban a preguntar acerca de temas, no como la eutanasia, el aborto, los matrimonios homosexuales, la fecundación in vitro, un montón de temas que han ido surgiendo y ante los que tenemos que dar respuesta. ¿Cómo hacemos para aceptar esos cambios o asimilar esos cambios? La ética lo que propone siempre es que, sea cual sea tu postura, siempre respetando tu libertad de conciencia, bases tu criterio en valores humanos. De manera que ser responsable, por ejemplo, en tu vida significa atender lo que se te está pidiendo, ¿no? Pues tus estudios, las necesidades de casa, hacer caso a tus padres o lo que sea, ¿no? En mi caso, la responsabilidad se vive de otra manera, pero ambos somos responsables. Cuando en una sociedad los individuos tienen unos determinados valores, aunque la sociedad vaya evolucionando, siempre tendremos una cierta garantía de que esa evolución está bien justificada y se puede interpretar como algo positivo, porque obviamente las sociedades tienen que cambiar. Si no tuviésemos esos valores, cualquier cambio que por mayoría fuese aceptado se convertiría en algo bueno. Y ahora piensa en la historia la cantidad de situaciones que se han producido que no han generado ningún bien simplemente porque las mayorías entendieron que eso era correcto.
si hubiesen existido valores que detuviesen, por ejemplo, algunas ideologías, ¿no? Como sucedió en la Segunda Guerra Mundial con la ideología nazi, si en ese momento se hubiesen puesto en juego valores, pues a lo mejor ese fenómeno se hubiese parado. Por lo tanto, hay que asumir que las sociedades cambian, pero tenemos siempre que tomar como referencia los valores para que todas esas modificaciones puedan ser asimiladas, analizadas de una manera racional para que se conviertan en algo positivo, nunca en involuciones o algo que nos pueda perjudicar. Sigo. Definimos qué es un valor. Es una definición sencilla. Sabes que a mí me gustan las definiciones sencillas. Un valor es un calificativo y asignamos a cosas, personas o acciones porque producen en nosotros o bien una sensación de agrado o una sensación de desagrado. Continuamente, cuando miramos la realidad y la observamos, detectamos muchísimas situaciones que nos hacen sentirnos afines a ellas o nos hacen despreciarlas. Cuando lo que sentimos es una sensación de agrado, entendemos que estamos generando valores positivos. Todo valor positivo tiene siempre lo que se llama su contravalor, es decir, un valor negativo, que suele nacer de una actitud de desagrado o de rechazo. Cuando hablo de agrado o desagrado no me refiero simplemente a la emoción, también desde un punto de vista racional, yo puedo ver una situación que entiendo no es correcta y basándome en lo que se llama en ética el gusto moral, detectar que eso no debe suceder. Una situación de injusticia no tiene por qué conmoverme en exceso, pero eso no significa que no pueda juzgarla y considerarla como algo negativo. La justicia sería el valor positivo y siempre un contravalor, la injusticia. Responsable, irresponsable. Coherente, incoherente, ¿vale? En función del agrado o desagrado que me produce. Tipos de valores. El primero es muy sencillo, son los valores económicos. Son los valores que tienen todas aquellas cosas con las que se puede comerciar. Es el caso del dinero o las mercancías que compramos, ¿no? Pues de aquí se derivan palabras como caro, como barato, como rentable. Valores útiles, que no necesariamente tienen que tener un alto valor económico. El valor útil se lo asignamos a aquellos medios o instrumentos que te van a permitir en tu vida conseguir o bien otros objetos o bien satisfacer tus necesidades para mejorar tus condiciones de vida. Digo que no necesariamente tienen que ser caros. Es decir, un coche puede ser un medio muy útil y no necesariamente muy caro. O tú tendrás en tu casa algunos objetos que te resultarán muy útiles para mejorar tus condiciones de vida que no necesariamente tienen que ser muy caros. Entonces, cuando se habla de utilidad, se habla de aquellas cosas que son medios para alcanzar fines. Mejoran nuestra calidad de vida, a veces son caras, a veces no. Luego diferencia bien valor económico de valor útil. Hay personas a las que le puede resultar tremendamente útil, como me pasa a mí, una gafa, que no tienen por qué ser extraordinariamente caras, ni muchísimo menos, pero sí de extraordinaria utilidad para poder moverme por la vida. Valores estéticos son los que hacen que algo nos resulte atractivo por su belleza. Quedarían aquí incluidos, sobre todo, todas las obras artísticas, cuadros, he puesto aquí un poema, una canción. A mí siempre que analizo los valores estéticos me gusta recomendar que las personas se eduquen en su afición por buscar la belleza estética. ¿Vale? Vivimos en un mundo donde el patrón de belleza viene absolutamente impuesto desde fuera. Entonces muchas veces no nos dejan tener nuestro propio criterio. Esto puede ser trasladado tanto a la belleza física, ¿no? El tema de las modelos, la influencia de las redes sociales, que hacen que pensemos que bello es una persona que tiene unos cánones determinados. Lo puedes aplicar, por ejemplo, al tema de la música. Hoy en día la música se ha convertido en un negocio y no necesariamente tiene por qué tener un valor estético determinados estilos musicales que se imponen, ¿no? Consiguen crear modas, pero luego a lo mejor desaparecen en 2 minutos. Tienes que aprender a valorar algo por su belleza en la medida, por ejemplo, de que perdura en el tiempo. Todo lo que es efímero y dura 2 telediarios, pues a lo mejor no contiene los valores estéticos que deberíamos apreciar. Una persona educada siempre se sentirá más afín a aquellas obras de arte que por su calidad seguramente pues perdurarán en el tiempo. La educación en la estética, créeme, es muy importante porque evita que te manipulen y luego a la hora de disfrutar del arte lo vas a pasar muchísimo mejor
porque lo harás desde tu propio criterio, es decir, desde tus propios patrones personales respecto a qué es bello y qué no es bello. Tener siempre criterio a la hora de enfrentarte a la realidad y no dejar que hagan contigo lo que quieran otros. Y por último estarían los valores éticos, que son evidentemente los que más me interesan. Fijaos, un valor ético es el que poseen acciones, comportamientos que vemos en los demás o que realizamos nosotros, ¿no? Y que nos resultan imprescindibles para vivir en sociedad y desarrollarnos como personas. Sin duda, claro, para mí son los valores más importantes, que son los que se derivan de todas aquellas acciones que la gente hace libremente. ¿Qué les pedimos a los demás? Bueno, que hagan lo que consideren, pero siempre teniendo en cuenta que somos seres sociales. Una persona se desarrolla cuando en su vida elige valores que son positivos. Desarrollarse como persona significa ser cada vez mejor. ¿Mejor en qué? Pues en todas las facetas. Mejor amigo, mejor hijo, mejor estudiante. Claro, para conseguir todo eso, pues hay valores como la responsabilidad, el esfuerzo, la fidelidad, la solidaridad, que son absolutamente necesarios. Se dice que cuando una persona desarrolla valores positivos estaría más cerca de la virtud. Lo contrario a virtud es lo que en ética se denomina el vicio. ¿Por qué? Porque una persona que no adquiere virtudes sino vicios, al final acaba siendo esclava de todas las decisiones que ha ido tomando. ¿Vale? Virtud es acercarte a lo mejor de ti mismo. Vicio, alejarte de ello. ¿Cómo los adquirimos, estos valores? Pues se adquieren de dos maneras. La primera de ellas es a través de experiencias. Estos son los más sencillos. Los valores se llaman valores sentidos, aquellos que experimentamos o vivimos directamente y nos resultan fáciles de cumplir porque nos motivan, porque nos atraen. Claro, estos valores son muy subjetivos porque son todos los valores que van asociados a las emociones. Entonces, si yo estoy viviendo una situación y descubro que me produce un enorme placer, inmediatamente empezaré a hablar de alegría o hablaré de tristeza. Estos valores son inmediatos porque están basados en sentimientos, pero no son objetivos porque lo que a ti te produce alegría, a lo mejor a otro no le produce ninguna alegría. Es la forma más sencilla de acercarte al mundo de los valores, pero no la más interesante ni la más positiva. Tenemos derecho a tener nuestras emociones y a tener nuestros sentimientos, pero no podemos pedir a los demás que vivan su vida con la misma intensidad o emocionalidad con la que la vivimos nosotros. Por eso la ética distingue entre valores sentidos y los que vamos a ver ahora, que son los valores pensados. Estos valores llegan a nosotros a través de la comprensión, es decir, a través del uso de la razón, y vamos a llegar a entender que son positivos aunque nos cueste trabajo. ¿De acuerdo? Valores como el sentido del deber, o la responsabilidad, o el esfuerzo, o el respeto. A lo mejor son situaciones que tú no hubieses deducido emocionalmente, pero llegas a comprender que aunque te cueste trabajo, son absolutamente necesarios para vivir en sociedad. Yo me quedo siempre mejor con los valores pensados porque son más objetivos y son mucho más universales. ¿Para qué sirven? Bueno, la verdad que sirven para todo. Para orientar nuestras acciones estableciendo normas de comportamiento. Vamos, esto es serio. La ética no debe nunca juzgar una acción, porque detrás de una acción siempre hay una causa que debe justificarla. Y es ahí donde tenemos que poner nuestro interés. Nosotros podemos decir que mentir está mal, pero habrá muchas situaciones donde podamos entender que la mentira es necesaria. Si yo le miento a una persona porque soy compasivo, por ejemplo, con ella, ¿no? O porque entiendo que no debo hacerle daño sin necesidad, o por solidaridad, o por generosidad, o por empatía, lo que tú quieras. Lo que estoy haciendo es actuar en base a un valor. Así es como debe actuar siempre el ser humano. Por eso los valores lo que hacen es marcarte pautas que luego se van a traducir en acciones concretas. Si tú eres una persona que te has convertido en alguien responsable, deberás serlo en todas las acciones que hagas. Luego lo que nos interesa siempre es conocer qué valores vamos a elegir para nuestra vida, porque desde esos valores tendrán sentido las acciones que hagamos.
Por eso son tan importantes los valores pensados, lo he puesto en la diapositiva, porque son los más objetivos y los que a la hora de tomar decisiones son más importantes. Es verdad que pueden costar más trabajo, pero sin duda favorecerán mucho más el bien común, ¿no? Y somos seres sociales. Busca valores, colócalos en una jerarquía, piensa si los has acogido porque te vienen bien a ti o porque objetivamente los puedes justificar. Y una vez que los tengas, empezarás a actuar eligiendo siempre lo que en conciencia consideres, ¿vale? Así es como yo creo que las cosas funcionan. Aquí te he puesto una pequeña foto donde se habla, por ejemplo, de los valores vividos, que serían los sentidos, ¿no? Nos resultan atractivos, motivadores, fáciles. Los pensados no. Los pensados requieren de una reflexión, requieren de deliberar, ¿no? Es decir, valorar qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué ventajas, qué inconvenientes siempre antes de actuar. Una persona verdaderamente libre es aquella que ha escogido para su vida determinados valores que están pensados, deliberados y luego conscientemente elige. Por eso digo aquí que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en hacer lo que debes hacer, eligiéndolo tú. Luego al final sí haces lo que quieres, porque eres tú quien ha decidido hacerlo de esa manera y no de otra. Bueno, pues hasta aquí el tema, el vídeo este y terminamos ya. Ya nada más que nos queda uno muy cortito y se acabó.